¿Cómo están estudiantes del tercer curso científico y segundo curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. Vamos a estar trabajando la actividad de la semana 23 al 27 de agosto. Capacidad: resuelve problemas referidos a la acústica. Tema: fenómenos propios del sonido. Indicadores: identifica los fenómenos propios del sonido. Resuelve situaciones problemáticas de velocidad del sonido aplicando las ecuaciones correspondientes. Aplica las ecuaciones de intensidad del sonido en la resolución de situaciones problemáticas referido a la misma. Comparte con tus compañeros la experiencia de comunicarse por medio del walkie-talkie, demostrando la importancia de las ondas sonoras en la vida del ser humano. Conceptos básicos. El sonido, del latín sonitus, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido, etc. En física es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no, a través de un medio, fluido o sólido, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido humanamente audible está entre los 20 Hz y 20.000 Hz. Lo que están por debajo de los 20 Hz se denominan infrasonidos y lo que están por encima de los 20.000 Hz se denominan ultrasonidos. Esto consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos, la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico sólido, líquido o gaseoso. Entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. El sonido, las ondas sonoras, no se propagan en el vacío, al contrario que las ondas electromecánicas. Si las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal. Si las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación, es una onda transversal. Características del sonido. El sonido tiene las siguientes características. Intensidad: es la fuerza con que se percibe el sonido y depende de la amplitud del movimiento oscilatorio. Físicamente, la intensidad es la cantidad de energía que propaga una onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área, es decir, es la potencia de una onda por unidad de área. En forma subjetiva, decimos que un sonido es fuerte o débil. Cuando subimos el volumen de la radio, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. La intensidad se mide en decibeles. Un murmullo se ubica entre los 25 decibeles. Una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles y dañar al oído. Altura: es el número de oscilaciones por segundo. Según su altura, un sonido puede ser grave o agudo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido. A menor frecuencia, más grave. Timbre: es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos de igual intensidad y altura. Por ejemplo, por el timbre de un sonido somos capaces de distinguir voces humanas entre sí o el sonido de diferentes instrumentos musicales. Duración: es el tiempo que dura la vibración. Puede ser largo, como una sirena de bomberos, o corto, como un chasquido de dedos. Eco: es el reflejo del sonido y se produce cuando las ondas vibratorias encuentran superficies perpendiculares a su paso. El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos consecutivos siempre que hayan sido emitidos con una diferencia de al menos 0,1 segundos, dependiendo de la velocidad de propagación del sonido en el medio. Para poder percibir el eco se necesita cierta distancia entre la fuente emisora del sonido
y la superficie refractante. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido es la rapidez con que se propagan las ondas sonoras bajo ciertas condiciones de presión y temperatura en un medio determinado. Mientras más sólido sea el medio por el cual viaja la onda sonora y más alta la temperatura, mayor será la velocidad del sonido. En el aire, si consideramos un 50% de humedad en el ambiente, una temperatura de 20 grados centígrados y la altitud a nivel del mar, la velocidad del sonido es de 1235 km por hora o 343 metros sobre segundo. Bajo las mismas condiciones, pero en el agua, la velocidad del sonido es de 1482 metros sobre segundos, unas 4,3 veces mayor aproximadamente. Ecuaciones. Número 1. La intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. Y tenemos ahí la intensidad se simboliza con la I latina mayúscula, que es igual a la potencia, que se simboliza con la letra P, dividido 4pi por radio al cuadrado. Su unidad de medida es watt sobre metro cuadrado. Número 2. Tenemos la velocidad del sonido. Consideramos velocidad del sonido que es igual a 340 metros sobre segundos. Entonces tenemos la ecuación. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y su unidad de medida es metros sobre segundos. Número 3. Nivel de intensidad. El umbral de sensibilidad 10 se usa como valor referencial para definir el decibel. Y ahí tenemos la ecuación. Entonces nivel de intensidad va a ser igual a 10 logaritmo por intensidad sobre intensidad del límite de la percepción audible. O sea, sencillamente I sobre I sub 0. El nivel de intensidad se mide con la unidad de medida decibeles. Es importante recordar, aquí tenemos el símbolo de la intensidad del límite de la percepción audible, que es el I sub 0, que tiene un valor de 1 exponente menos 12 watt sobre metro sobre segundo. O sea, sencillamente I sub 0 es igual a 10 exponente menos 12 watt sobre metro sobre segundos. Pasamos a la resolución de situaciones problemáticas. Tenemos el primer problema y dice lo siguiente: la intensidad acústica más baja que puede percibir el oído humano a una frecuencia de 1 kHz es de 1 exponente menos 12 watt sobre metro sobre segundos. Calcula la intensidad para un nivel de intensidad de 120 decibeles. Y aquí tenemos como datos la intensidad del límite de la percepción audible, que es igual a 1 exponente menos 12 watts sobre metro sobre segundos. Y también tenemos otro dato, el nivel de intensidad, que es igual a 120 decibeles. Nuestra incógnita viene a ser la intensidad del sonido. Pasamos a la parte de ecuación. Tenemos la ecuación del nivel de intensidad del sonido, que es igual a 10 logaritmo I sobre I sub 0, y despejamos. Tenemos el nivel de intensidad sobre 10, que estaba acá multiplicando con logaritmo, entonces pasa dividiendo, y tenemos igual a logaritmo por intensidad sobre intensidad del límite de la percepción audible. Pasamos a la parte de solución. Entonces cambiamos nuestro símbolo por sus valores numéricos. Entonces tenemos aquí el nivel de intensidad, que es igual a 120 sobre 10, que es igual al logaritmo por I sobre I sub 0. Aquí observamos que podemos simplificar 0 con 0, entonces simplificamos y nos queda entonces 12. 12 va a ser igual al logaritmo I sobre I sub 0. Despejamos aquí nuevamente. Logaritmo pasamos al primer miembro multiplicando con el número 12. Nosotros sabemos que el logaritmo tiene base 10, entonces vamos a convertir acá base 10 exponente 12 multiplicado por la I sub 0, y que va a ser igual
a la i. Por lo tanto, 1 exponente 12 va a ser multiplicado por el valor de la i sub 0, que es 1 exponente menos 12, que va a ser igual a la i. Resolvemos con nuestra calculadora. 1 exponente 12 por 1 exponente menos 12, y tenemos como resultado 1 watt sobre metro sobre segundo. Entonces ahí tenemos ya el resultado de la intensidad acústica. A una distancia de 10 metros de la fuente sonora puntual, el nivel acústico es de 80 decibeles. ¿Cuál es la intensidad sonora en ese punto? ¿Cuál es la potencia del sonido emitido por la fuente si la intensidad del límite de la percepción audible es igual a 1 exponente menos 12 watts sobre metros sobre segundos? Muy bien, extraemos los datos. Como datos aquí tenemos primero, dice a una distancia de 10 metros de la fuente sonora. Entonces esto viene a ser el radio, y el radio va a ser 10 metros. La intensidad del sonido tenemos aquí, que es igual a 80 decibeles, y nuestra constante i sub 0, entonces, que es igual a 1 exponente menos 12 watts sobre metros sobre segundos. Nuestra incógnita viene a ser i, o sea, la intensidad del sonido. Muy bien, tenemos aquí nuestra ecuación. Nivel de intensidad del sonido es igual a 10 logaritmo por i sobre i sub 0. Intensidad del sonido, que es igual a la potencia dividido 4pi por radio al cuadrado. Pasamos a la parte de solución. Entonces nos pide primeramente calcular la intensidad del sonido en ese punto, y aplicamos nuestra ecuación. Entonces tenemos aquí el valor de la intensidad del sonido de 80 decibel, que va a ser igual a 10 logaritmo i sobre i sub 0. Por lo tanto, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, el número 10 pasa en el primer miembro, que va a ser igual a logaritmo por i sobre i sub 0. Como vemos acá, podemos simplificar, simplificamos los ceros y queda 8. 8 va a ser igual a logaritmo por i sobre i sub 0. Como también hicimos en el ejercicio anterior, logaritmo es de base 10, no sé, por lógica pasamos en el primer miembro logaritmo. Por lo tanto, tenemos aquí 1 exponente 8 multiplicado por i sub 0, que es igual a i. Reemplazamos el valor de i sub 0, entonces tenemos aquí 1 exponente 8 positivo por 1 exponente 12 negativo, que va a ser igual a la intensidad. Por lo tanto, hacemos el cálculo con la ayuda de nuestra calculadora. En este caso, 1 exponente 8 positivo multiplicado por 1 exponente 12 negativo, que va a ser igual a 1 exponente menos 4. Entonces, la intensidad va a ser igual a 1 exponente menos 4 watts sobre metro sobre segundo. Pasamos a realizar el cálculo de la potencia del sonido, en este caso emitido por la fuente. Intensidad va a ser igual a potencia sobre 4pi por radio al cuadrado. Despejamos en este caso la potencia, que está en el segundo miembro, pasa al primer miembro, y va a ser igual a la intensidad multiplicado por 4pi por radio al cuadrado. Reemplazamos sus valores, entonces vamos a tener potencia es igual 1 exponente 4 negativo multiplicado por 4pi por radio al cuadrado. En este caso aquí tenemos dos exponentes, tenemos 4 negativo y tenemos exponente 2. En este caso se puede restar los exponentes. Ok, entonces por lo tanto la potencia va a ser igual a 4pi por exponente 2 negativo. En este caso su unidad de medida es watts. Se puede dejar así. Bien, entonces la potencia, su resultado, uno de los primeros resultados podría ser potencia es igual a 4 por 3,14 por 1 exponente menos 2. En este caso su unidad de medida es watts. O también podemos hacer otro cálculo con la ayuda de nuestra calculadora, y tendríamos entonces 4 por 3,14 por 1 exponente menos 2, y nos saldría, a ver, 0,1256 watts. Entonces eso sería el resultado en decimales. Muy bien, estimados estudiantes, los demás ejercicios y situaciones problemáticas queda a cargo de ustedes. Éxitos a todos.